Beto, como la hermana Chalía, que son de los que he venido conociendo más. Me animan mucho en la vida cristiana y me recuerdan a mi infancia cuando yo asistía a la iglesia. Una de las cosas que yo creo que el Señor usó para jalarme a vivir la vida cristiana que Él quería que yo viviera, y más adelante llamarme para el ministerio, para servir, fue el testimonio de algunas personas fieles al Señor. Mi abuela se deterioró mucho en sus articulaciones, padeció artritis sus últimos años de vida, y la casa de mis padres era vecina de la iglesia. Entonces, cada reunión, mi abuela nos pedía que le ayudáramos a salir de lo que era su recámara o de la sala de la casa, el cruzar el patio, y una vez saliendo a la puerta de la calle, se agarraba de la barda y se iba sosteniéndose por la barda hasta que entraba al templo. Para cruzar el atrio del templo, cualquier hermano que iba llegando ahí la auxiliaba, se agarraba del brazo de quien podía ahí y entraba al templo. Y esa escena la recuerdo, hermanos, vez tras vez, tras vez, tras vez. La vida de mis padres en ese aspecto fue un ejemplo para mí de fidelidad a Dios y a la iglesia donde Dios los había plantado, con mucho fruto, gracias al Señor. De esa iglesia donde mi papá fue pastor, yo recuerdo cuando era niño que empezamos a misionar en el Estado de México. Precisamente conozco el área de donde vienen mis paisanos, y hace rato teníamos una plática que no los incluimos a ninguno de ustedes porque les hubiera dado envidia de nuestra plática, ¿verdad? Porque hablamos de barbacoa y hablamos de conejo bien guisado, ¿verdad? Y hablamos de pues algo bien, y es precisamente allá donde mis padres fueron pastores. Mi papá fue pastor por 60 años y allá en el Estado de México 40 años. Y nos dimos cuenta del impacto de la fidelidad de mi papá hasta el día en que él murió. No nos habíamos dado cuenta antes. Yo fui predicador en el aniversario de su iglesia por lo menos por 13 o 14 años. Cada año iba de Guadalajara al Estado de México, disfrutábamos la fiesta en su totalidad, y a mí me tocó predicar en su aniversario por lo menos 13, 14 o 15 años, cada año. Entonces conocíamos mucho a la gente, había gente otomí que todavía hablaban el dialecto, personas que no usaban luz, todavía no usaban luz, no usaban gas. Algunos vivían en su casa piedra sobre piedra, ni siquiera pegada a la piedra, con unos barrotes arriba y unas tejas arriba o pencas de maguey, y fieles al Señor, fieles. Mi esposa y yo nos quedábamos sorprendidos cuando nos tocaba una reunión de la tarde ahí en San Juan Tuxtepec. Todo oscuro, es una región fría del país, está cerca de los volcanes de Toluca, y de repente empezaban a llegar los hermanos con zapatos de plástico, de hule, y salían de entre las milpas. ¿Cuál lámpara? ¿Cuál alumbrado? Con sus zapatos con una plasta de este tamaño de lodo, y si había agua, el lodo hasta los tobillos, y se llenaba el templo de ese tipo de personas. Terminaba el culto, amén, y ¡fum! ¿Para dónde se fueron? ¿Quién sabe? Y se metían entre el bosque, entre las milpas, y mi esposa decía, jamás me iría yo por ahí. No, pues es fresita de la ciudad. Pero era admirable. Yo le decía a mi esposa, yo tampoco, fresita de la ciudad. Y bueno, era increíble, hermanos, y me bendice mucho eso en mi vida como cristiano, la fidelidad
de personas, en primer lugar a Dios y en segundo lugar al lugar donde Dios los plantó. Dios nos planta, hermanos, hasta que demos fruto. Les decía, no nos dimos cuenta del impacto del ministerio de mi papá en esa zona hasta el día que murió. Cuando hicimos el velorio, lo trasladamos de la ciudad de Querétaro, papá murió en Querétaro, a San Juan Tuxtepec, 2 horas de viaje con la funeraria. Llegamos a la iglesia, los hermanos tenían todo listo, y nosotros como familia decidimos, nosotros no vamos a participar en el velorio, en el velorio, solamente vamos a cantar un canto como familia. Y le dije al pastor que ya estaba asignado a esa iglesia, hermano, ¿quiénes quieren participar? Y él le dijo, pues aquí hay como 16 pastores. Yo le dije, ok, organízalos y que ellos sean los que participen. Dígales que tienen de 2 a 3 minutos nada más en su participación. Al final mi cuñado, que es pastor en Cancún, llegó al velorio y él va a dar el sermón final y nos vamos al panteón. Y ahí nos dimos cuenta, hermanos, había 16 pastores, que era el resultado del trabajo de mi papá. Y todos decían, se muere mi padre espiritual. Entonces, la fidelidad de mi papá en ese sentido, que me enseñó mucho a mí, la fidelidad de mis padres a la iglesia, la fidelidad de mi abuela a la iglesia. Y bendito sea Dios, hermanos, que en pleno siglo XXI sigo viendo eso. Lo digo para la honra y la gloria del Señor, y también para honrar a estos hermanos como la hermana Cuquita, como la hermana Chavía, que son de las más, que tienen más tiempo. ya me estaba esperando, ¿verdad? Y sus familias. Hermanos, eso es digno de honrar. Y menciono eso, hermanos, porque es precisamente de lo que vamos a compartir esta mañana, siguiendo el tema de llamados a santidad. Ok, tenemos una vida, hermanos, llamada a la santidad. Entonces, vamos a recordar primero a los Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Pongan una marca ahí en esa página de su Biblia. Vamos a estarlo leyendo por lo menos otras 6 veces. Cuando terminemos esta serie, ustedes ya van a tener de memoria ese pasaje. Y casualmente, hermanos, cuando estaba escuchando la escuela dominical y pasábamos por ese pasaje de Filipenses, donde el apóstol Pablo habla de la fidelidad como cristianos, ¿verdad? La fidelidad al Señor. Le decía a mi esposa, mira, de eso se trata la predicación esta mañana, ¿verdad? Como el Señor, hermanos, nos sigue hablando. Vamos a recordar este pasaje, hermanos. Ustedes sin duda alguna tienen ahí, la mayoría de ustedes, Reina Valera, de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Voy a leer yo la traducción, nueva traducción viviente. Dice, el apóstol Pablo también aquí, dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús. Miren, otra vez ese les rogamos, acuérdense que está hablando del plural y está diciendo mis colaboradores y yo. Como a los filipenses, le está hablando aquí a los ancianos o a alguien que dice, pues díganle a las hermanas que se porten bien, que ya se pongan de acuerdo. Y porque ellas fueron colaboradoras mías juntamente con Clemente. Entonces, el apóstol Pablo no era llanero solitario, y eso es, bueno, bendito sea Dios, hermanos. Y esto nos habla de que como iglesia, no existe en la iglesia los llaneros solitarios. Es una bendición, hermanos, formar parte de una iglesia mal llamada, denominación, pero pues una manera de identificarnos, porque no existen los llaneros solitarios, hermanos, no existen las iglesias independientes. Es un peligro mortal para la familia y para la vida espiritual, las iglesias independientes, porque a nadie se le rinde cuentas. Y Pablo no era llanero solitario, él tenía un equipo de trabajo tan bueno que tenía a quien acudir en ese momento que él estaba en la cárcel, cuando había problemas en la iglesia. Y le dice a los hermanos, ustedes que están allá, platiquen con las hermanas y que se pongan de acuerdo.
parte de su equipo. Y aquí cuando le escribe a los tesalonicenses de la misma manera, pero les hace un ruego y dicen, nosotros les rogamos. Y me llama mucho la atención, hermanos, este ruego, les ruego en el nombre del Señor, les rogamos en el nombre del Señor, que vivan de una manera que le agrada a Dios. Es decir, que sean cristianos, ¿verdad? Tal como les enseñamos. Ustedes ya vivían de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, como ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Es lo que veíamos esta mañana en la escuela dominical. Verso 2 dice, pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Lean conmigo el verso 3, que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta última parte en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, entonces aléjense de todo pecado. Aléjense de todo pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 14, una exhortación del escritor de los Hebreos. Hay mucha controversia de que quién escribió Hebreos. Yo en lo particular opino que fue Pablo también, por algunas particularidades. Y está esta exhortación en Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, recordemos, hermanos, que la Biblia y todo sermón nos tienen como finalidad animarnos, exhortarnos, llevarnos a tomar decisiones de vivir una vida de santidad, como lo manda el Señor. La escuela dominical esta mañana de eso se trató, hermanos. En 2 versículos, ahí que estaba compartiendo el hermano Beto, estaba diciendo, hermanos, pórtense como cristianos, vivan de acuerdo a como manda el Señor. No es ni siquiera como manda la iglesia, aunque la iglesia tiene reglas. Creemos que nuestros líderes de la iglesia en algún momento se juntaron, viendo las escrituras, dijeron, creemos que esta es la manera en que debe conducirse la iglesia, a fin de dar el testimonio de ciudadanos del reino de los cielos. Esta es la manera de conducirse, recordando las palabras del Señor Jesús cuando oraba al Padre por sus discípulos y decía, Señor, guárdalos del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Líbralos del mal. Y haciendo eco de esas palabras, el apóstol Pablo dice, hermanos, nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos del reino de los cielos, nuestro nombre está escrito en la ciudadanía del reino de los cielos. Esta semana veía una publicación de unos amigos que tenemos en Alaska, parte de Estados Unidos. Un alasqueño se casó con una rusa, y esta semana a la rusa le dijeron, como alguna ocasión le dijeron a Miguel, bueno, quién sabe si estás ahí, Miguel, ¿cuál es tu estatus en Estados Unidos? ¿Ciudadano? No, residente. Bueno, esta gringa te ganó. A la rusa ya le dijeron que es ciudadana, y le dieron su papel y firmó y cantó el himno nacional de los Estados Unidos, y esta rusa se sentía feliz. Vika ya es ciudadana gringa, ya no es rusa, ahora es gringa, y ya firmó y ya puede votar y usar de todos los privilegios de la ciudadanía. Entonces échale ganas, Miguel, para que te hagas ciudadano, ¿verdad? Pero en otro sentido, hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos, y eso debe ponernos a nosotros felices. ¿Cuándo se firmó nuestra ciudadanía en el reino de los cielos? Bueno, el plan es de Dios, y la ciudadanía inicial nuestra y de toda la humanidad se firmó en la cruz del Calvario con la sangre de Jesucristo, que nos rescató de todo mal. Y de ahí todos somos invitados a venir, y se cumple en nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a este grupo de personas, hermanos, de todo el mundo, redimidos por la sangre de Jesucristo, somos invitados a vivir una vida de santidad. Y toda la Biblia, hermanos, y toda la enseñanza y todo sermón finalmente nos lleva a eso, exhortarnos y animarnos a vivir esta vida como Dios quiere que la vivamos.
Pero por la gracia del Señor también tenemos mensajes cortos en la misma Biblia y que nosotros preparamos de parte del Señor para tener consejos específicos en esta misma línea. Y para eso estamos estudiando Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En la sesión pasada, el domingo pasado, vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, en donde fuimos exhortados a esta reclamación del Señor a cristianos fríos que les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y regresa a hacer las primeras obras. Ahora vamos a ver, hermanos, esta mañana en la exhortación a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Vuelvo a aclarar, hermanos, que no estamos estudiando los mensajes a la iglesia del Apocalipsis. Estamos extrayendo ahí algunos temas que van acorde a la exhortación a la vida de santidad que Dios quiere que tengamos. Amén. ¿Sí me están siguiendo? ¿Cuántos están aquí esta mañana? Ok, ¿en cuerpo y alma? ¿Aquí están sus pensamientos? ¿O están pensando en la barbacoa? Ya se quedó picarón con la barbacoa. O en el chivo, en el borrego a la vuelta y vuelta. Bueno, vamos a estar aquí media hora en cuerpo y alma. ¿Ok? Dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hermanos, este primer versículo nos habla de que Cristo es Dios. Amén. Una parte importante de nuestra doctrina evangélica, bíblica, es creer en la divinidad de Dios. Y este versículo dice el primero y el postrero, el primero y el último. Dicho de otra manera, en griego, el alfa y la omega. Nuestro Dios, hermanos, que no está dentro de nuestro cosmos, de nuestro calendario, de nuestra agenda, de nuestro tiempo. Dios es antes de nuestro tiempo y después de nuestro tiempo. Dios es antes de la mañana y después de la noche. Para Dios no existe el día y la noche, para Dios no existen las estaciones. Dios es soberano y está sobre todo. Él es el primero y el postrero. Y además, cumpliendo el propósito de Dios por la humanidad, dice: el que estuvo muerto y el que vive. ¿Quién más puede decir eso? Ni Lázaro, que es uno de los testimonios fuertes y muy nombrados en las Escrituras, que muy mencionado en el vocabulario de toda la gente, hablan algo de resucitar y dicen Lázaro, ¿verdad? Porque fue muy mencionado ese milagro de parte del Señor. Bueno, Lázaro resucitó en su momento, pero Lázaro se volvió a morir. Y Lázaro, lo que quedó de Lázaro, ahí está en algún lugar. A lo mejor ya es tierrita de allá del desierto. Pero Lázaro se volvió a morir. Y Cristo es el primogénito, el primero y hasta ahorita el único que se levantó para no ver muerte otra vez. Y nosotros vamos detrás de él, los seguidores de Cristo. Por eso él es el primogénito en ese sentido, que resucitó para no volver a ver muerte. Por eso dice aquí: el que estuvo muerto y vivió. Él, hermanos, él, el que está fuera de todo, pero que tiene en control todo, él es el que dice esto. Verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Hermanos, acuérdense, a Dios no se le escapa nada. Nada se le escapa. Incluyendo nuestro trabajo. Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que hacemos por Él y para Él. Incluyendo nuestras tribulaciones, nuestros desánimos, tiempos difíciles. Y luego les da una exhortada aquí a la iglesia, ¿no? Porque le dice: y tu pobreza. Dice: pero tú eres rico. ¿Cuántas veces, hermanos, como seres humanos nos sentimos miserables? Y sentimos que no valemos nada y no le importamos a nadie. Y nadie se fija en mí, y nadie se preocupa por mí.
Y hay más ayes en nuestra vida que alegrías, que gozos, que bendiciones. Y muchas veces nuestro semblante dice tanto de nosotros porque nos sentimos los más pobres y miserables. Y yo le digo una cosa, si usted no tiene a Cristo en su corazón, hace bien en sentirse así. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, olvídese de pensar, ay, pobrecito de mí. No, somos ricos en el Señor. Y qué lindo, hermanos, es que como hijos de Dios, creyendo a las promesas de Dios, echamos mano de la riqueza del Señor. Podemos decir, hermanos, con toda seguridad, escuchen, hermanos, con toda seguridad podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me falta. Nada me falta. Y entonces el Señor le habla a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna, porque les hace una advertencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de la historia de la iglesia. Y les dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, porque tú eres rico. Y luego les dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Vamos a quitar del medio, pero tú eres rico. Dice, yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y luego les da esta advertencia, hermanos. Y dice, y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y luego dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y da esta exhorto a la iglesia y le dice, lean conmigo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta corona, hermanos, es la que el apóstol Pablo hacía mención cuando se despedía en su última carta desde la cárcel, cuando le dice a Timoteo, el tiempo de mi partida está cercana. Él sentía que llegaba el momento en que iba a ser ajusticiado, y cuando dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y dijo, ya después de esto, por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los hermanos de Tecate. Es lo que dijo Pablo ahí, porque no dijo Tecate, pero dijo a todos los que aman su venida. Y nosotros estamos hablando esta mañana de la venida del Señor, cuando el Señor se manifieste y nuestro cuerpo sea transformado, ya sea que se levante de la tumba o que el Señor nos arrebate. Hace 2000 años el apóstol Pablo dice, luego nosotros los que quedamos, cuando escribe a los Corintios, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso va a suceder. ¿Cuándo? Pues tenemos que especular. Al toque de la final trompeta, ¿verdad? Esto está solamente en la potestad del Padre. El Padre es el que tiene control de esas cosas. Por lo tanto, a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, para vivir una vida de santidad, hermanos, somos exhortados con estas palabras: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego miren, dice, hermanos, el que tiene oído, oiga. Hola. Miren, déjenme hacer una prueba. El que tiene oído, oiga. ¿De qué trató el sermón la semana pasada, hermanos? Que fueron 2 semanas. Sobre el primer amor. Sobre el primer amor, muy bien. ¿Qué más, Jocelyn? Nada más te quedaste con el primer amor, porque te quedaste con la ilustración que hice cuando me fui para allá, ¿verdad? Cuando me dio la lluvia. No viniste a esa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay una promesa maravillosa que dice: el que venciere no se volverá a morir, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, hermanos? Ser lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ese es el destino final de los que deciden vivir como este mundo. Y Dios no juega. Dios no juega a la iglesita, y Dios no juega a la casita, y Dios no juega a las comiditas. No. Cuando se habla de vida cristiana, Dios dice, ¿somos o no somos? Entonces,
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero comienza diciéndole: no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Este pasaje, hermano, esta mención probablemente ya se cumplió. Esta carta, hermanos, anima a la iglesia a resistir a la muerte en la tribulación que vendría sobre la iglesia y que sería instigada en muchos casos por los judíos, pero ejecutada por los romanos. Se habla de 10 días de tribulación y quizás, hermanos, tenemos que especular aquí, pero esa es la interpretación más correcta que dan los padres de la iglesia primitiva. Hace referencia a 10 emperadores que persiguieron a la iglesia hasta Constantino. La última de estas persecuciones duró precisamente 10 años. El obispo de Esmirna, a quien se le escribió esta carta, y cuando esta carta se escribió, fue el mártir Policarpo, discípulo del apóstol Juan, quien sufrió el martirio entre los años 165 hasta el 86 y fue quemado. Entonces, cuando el Señor está haciendo esta advertencia a la iglesia, hermanos, y la historia nos dice esto, que se levantó Nerón como emperador. Va a mencionar 10 emperadores. Se levantó Nerón. En el tiempo de Nerón murió entre los apóstoles conocidos, entre los apóstoles, murió Pedro y murió Pablo. Se levantó Domiciano, que también tuvo muchos mártires en el tiempo de Domiciano. Solamente voy a mencionar los nombres, no voy a mencionar ni los años, ni cuántos murieron o quiénes murieron ahí. También gobernó Trajano, Aurelio, Séptimo Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. ¿Ok? Un premio a que me diga el nombre de los 10 emperadores. Por eso les dije, ¿están aquí? Diocleciano, Aureliano, Valeriano, Decio, Máximo, Casiano, no. Nerón, Séptimo, Máximo. Y la iglesia, hermanos, estuvo en las manos de estos feroces gobernantes de ese tiempo. Y dijeron: tú me caes mal, no puedo soportar que seas propagador de esa fe, no puedo soportar que sigas esa fe, no puedo soportar que hables de ese Jesús, no puedo soportar que hagas esto, y te voy a quemar. Te voy a descuartizar, voy a partir tu cuerpo en 12 pedazos. Te voy a crucificar y voy a amarrar cada una de tus extremidades a una horqueta, un pie, otro pie, una mano y otra mano, y luego la voy a abrir hasta que tu cuerpo se parta por la mitad. No puedo soportar que tú digas que eres fiel a tu Dios, a tu Jesús, a tu Cristo, y que estés propagando tu fe y tu fidelidad a ese Cristo, a ese Jesús, a esa iglesia. No puedo hacerlo y te voy, sabes que está muy oscura la noche, voy a ponerte arriba ahí, que fue lo que pasó precisamente con Policarpo, el discípulo de Juan. Él murió quemado y él lo pusieron en la plaza, en un pedestal, y le pusieron leña alrededor y le pusieron algún combustible, algún aceite, y sirvió de antorcha para alumbrar el pueblo. El mensaje a la iglesia, hermanos, fue: no temas de nada de lo que vas a padecer. No temas de nada de lo que vas a padecer. Y así murieron los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús. Hago énfasis en eso. No apóstoles del siglo XXI,
apóstoles de Jesús, los apóstoles del siglo XXI, hermanos. Queremos lujos y comodidades. Yo conozco un pseudo apóstol que usa trajes de $5,000. Ahí voy tras de él, ya me compro de 1,000. Todavía no llega a 5, pero ahí voy. Sabemos 2 apóstoles en la iglesia, hermanos. Uno está en Ensenada, no les voy a decir quién es. Y el otro soy yo. Así nos saludamos, él dice, apóstol, ¿cómo me va? Y cuando me saluda tiene que hacer así, ¿no? Nada, hermanos, que ver con los pseudo apóstoles del siglo XXI. Estos apóstoles, hermanos, bajo la ira de Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Séptimo Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aurelio, Diocleciano, sufrieron el martirio por causa de Cristo y de su fidelidad. Y de su fidelidad. Hermanos, nosotros no hemos resistido hasta la muerte por causa de Cristo, al menos en Baja California. Yo no sé en años pasados, bueno, el pastor Víctor nos habló de persecución en la iglesia y de cómo, cuando, ¿se acuerdan qué presidente en México echó fuera a los misioneros? Don Plutarco Elías Calles. Yo no sabía esa parte de la historia. Y donde aquí en Baja California los misioneros tuvieron que regresarse a Estados Unidos porque eran perseguidos por causa del evangelio. Yo lo más que he sufrido por causa de Cristo fue en un rancho de Michoacán, fue una pedriza, me apedrearon y con botellas y con piedras, pero cuando vi las piedras que venían, yo aceleré mi carro y ¡fum! Ni una me tocó. Bendito sea el Señor. Lo más que mi padre enfrentó, y me tocó vivirlo juntamente con él, ahí en San Juan Tuxtepec, fue rechazo de la gente. La gente lo rechazó. Y les voy a mencionar así muy rápido. ¿Saben cuándo empezó a florecer la obra de Dios ahí en San Juan Tuxtepec? Cuando el Señor sanó a un toro y después sanó a un puerco. Algún día les contaré la historia. Pero antes de la sanidad del puerco y del toro, hubo persecución, más bien hubo rechazo, hubo indiferencia, pero no atentaron en nada ni contra su vida ni contra la nuestra. No se expuso nuestra vida en ningún momento, simplemente rechazo, menosprecio. Estos hombres, hermanos, de los que nos habla la historia, no tenemos aquí en la Biblia el registro de la muerte de los apóstoles, cómo murieron, pero sí tenemos documentos históricos que nos hablan de gente que por su fidelidad, ¿sí me captan esa idea? Por su fidelidad se expusieron a los peores tormentos de la vida, como el ser prendidos en la plaza pública y la gente ahí como si fuera un árbol que se estuviera quemando, pero ahí había una persona que por ser seguidor de Cristo y no decir no a Cristo, se le prendió fuego y sirvió de antorcha humana. Algunos romanos, algunos emperadores locos decían, como que tengo ganas de divertirme, convoquen a la gente al Coliseo y vámonos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues coman a los leones, están bien hambrientos, traigan a los leones y échenle ahí 2 o 3 hermanos. Y abrí las rejas y ahí estaban los discípulos en medio del Coliseo y salían las fieras, hermanos, y unas garras de este tamaño atravesaban su cuerpo y se los tragaban. A algunos les daban esta opción y les decían, ¿niegas tu fe en Cristo? Te salvas. Y estos, los fieles decían, jamás negaré a mi Cristo. Esa fidelidad, hermanos, a la que es exhortada la iglesia es la que nos mantiene en el primer amor. La Biblia dice, hermanos, que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir todas las obras del diablo. Amén. Así dice la Biblia, primera de Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo.
Y hay mucha gente que se dice ser seguidora de Cristo, pero que le da una resucitadita a las obras del diablo. Cuando dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para acabar con esas obras del diablo. Pero hay mucha gente, hermanos, que se deleita en hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que nos apartemos de todo pecado. Hermanos, lo que Dios promete después de la prueba, después de la lucha, después de vencer la tentación, lo que Dios promete es mucho mejor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto, miren la convicción de este gran hombre de Dios, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si usted lee en el Antiguo Testamento, usted va a leer dentro de las leyes que el Señor estableció que el que cometiera pecado, de esos pecados horribles, iba a ser castigado con vara hasta recibir 40 azotes. Al apóstol Pablo, no por hacer nada malo, sino por ir en contra supuestamente de la ley de los judíos, de la ley que él antes defendía, él fue tomado preso, hermanos, y agarraban una vara. Cuando yo era niño, alguien, un pensamiento del diablo le recomendó a mi mamá o a mi papá. Dijeron, corten una vara de membrillo y con esa denle, porque la vara de membrillo chicotea, pero no se rompe. Pensamiento de Satanás. Y más o menos con algo como eso, hermanos, le dieron una chicotiza al apóstol Pablo una vez, y él dijo, a mí no me den 40 azotes, no puedo compararme con mi maestro, él recibió 40 azotes, a mí denme 39, y le dieron 39 azotes, le desgarraron la espalda una vez, y lo volvieron a agarrar preso, y le dieron 39 chicotazos, otra vez. Y lo volvieron a agarrar preso y le dieron 39 chicotazos. 3 veces en su vida le dieron 39 chicotazos en su espalda, por supuestamente ir en contra de la ley de los judíos. El gran apóstol Pablo, que años antes, hermanos, andaba por las calles y perseguía a la iglesia y agarraba mujeres y las agarraba de las greñas y las arrastraba por la calle y las mataba y los metía en la cárcel. Y cuando se le apareció el Señor y él tuvo una revelación directa de Cristo, instruido por el Espíritu Santo, y el Señor le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice, te voy a decir lo que vas a hacer, pero entre esas cosas te voy a enseñar cuánto vas a padecer por mí. Y sufrió, hermanos, y con esa experiencia, dice el apóstol Pablo, estoy seguro, tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria que ha de venir sobre nosotros por nuestra fidelidad, hermanos. A veces, hermanos, no queremos tener la capacidad ni de sacrificar una hora, ya no se diga sacrificar algo, una hora, 2 horas, no se diga, ay, voy a ir a la iglesia, no sirve el carro, pues caminando, ay, no, bueno, en camión, ay, no, hay muchos gérmenes en los camiones, ay, no, yo no voy al camión. ¿Y cuántas cosas podemos decir así, hermanos? Mi esposa el otro día recordaba cuando estuvo fuerte la persecución de los cristianos en Chiapas. Se hizo una película que se llama Chamula, precisamente del pueblo de Chamula, Chiapas. En ese tiempo nosotros recibimos a un pastor de Chamula, allá en Guadalajara, en la iglesia. Y esta era lo que decía el pastor. Miren, hermanos, ahorita, dice, en la iglesia hay cultos 24 horas al día, todas las iglesias en Chiapas. Dice, y estamos en tiempo de lluvias, y para ir a la iglesia tenemos que caminar por lo menos de aquí a los Federales, o de aquí a la Toyota, y nos vamos a encontrar con agua, con lodo, y vamos a caminar entre el lodo hasta las rodillas. Pero cuando unos van llegando, otros van saliendo, y luego unos van llegando y otros van saliendo. Decía el pastor, no podemos cerrar los templos, porque la gente está viniendo a buscar
a Dios. Y decía el pastor, nos hacía esta pregunta a la iglesia, dice, hermanos, ¿ustedes saben lo que es vivir con una esposa violada? Y nosotros dijimos, no, pues no. Yo sí. Los zapatistas están haciendo eso con nuestras esposas. ¿Saben lo que es vivir con las hijas violadas y sufriendo el martirio por decir que son seguidoras de Cristo? No, sí. ¿Saben lo que es quedarse sin comer por el enemigo instando a la gente nada más por ser seguidores de Cristo? No, hermano, dice, yo sí. Es lo que estoy viviendo ahorita en Chiapas. Pero la gente fiel al Señor tiene que caminar horas y horas para llegar a orar a la iglesia y a gozarse en la presencia de Dios con fidelidad. El mensaje a la iglesia fue este: no temas en nada lo que vas a padecer. Van a venir tribulaciones, van a venir dificultades, y se cumplió con esos emperadores. Y la iglesia sigue, hermanos, representada en estas lecciones del Apocalipsis. Y todos enfrentamos tribulaciones, y todos enfrentamos tentaciones, y todos enfrentamos situaciones difíciles. Pero dice el apóstol Pablo, no se compara, todo esto malo que puede enfrentar ahorita, no se compara con la gloria que ha de venir cuando el Señor sea manifestado sobre nosotros. Porque aún no se ha revelado totalmente lo que ha de ser sobre nosotros, pero cuando Él venga, seremos transformados de gloria en gloria y de poder en poder. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, cuando terminan las bienaventuranzas, el tema de la última bienaventuranza fue este: Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Hola? ¿Me escucharon? Y digan toda clase de mal contra ustedes como cristianos, pero que sea mentira. Si dicen, ay, los hermanos son unos argüenderos, ay, los hermanos son chismosos, ay, los hermanos son estos, y que sea mentira, gloria a Dios. Si es verdad, agachemos la cara de vergüenza. Pero si nos injurian, si nos critican, si nos atacan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiéndose, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y luego les recordó la vida de los profetas, y dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y no sabían lo que les esperaba. Cuando Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos, no sabían lo que les esperaba en el tiempo de los emperadores romanos. Así murieron. Pero Jesús les advirtió y les dijo, gócense y alégrense. En Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a leer, hermanos, finalmente Mateo capítulo 25. Vayan en su Biblia, Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Cuando lo tengan, digan, estoy listo. ¿Todavía no? Alguien diga, estoy listo. Eso. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es, fíjense, hermanos, el reino de los cielos. Y hace el Señor una comparación. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos. Y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, este versículo 19 nos dice mucho de lo que estábamos viendo en la escuela dominical. ¿Cuándo va a venir el Señor? No sabemos, tenemos 2000 años esperándolo. Después de mucho tiempo el Señor va a venir. ¿Y saben qué va a hacer, hermanos, primero con nosotros? ¿Saben qué va a hacer? Para arreglar cuentas con nosotros. Esta es una figura precisamente de lo que el Señor va a hacer en ese tiempo.
Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos con ellos. Lean conmigo el versículo 21, y le dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos talentos había ganado? 5. ¿Cuántos se le dieron? ¿Con cuántos se presentó? Con 10. ¿Y qué le dijo el Señor? Buen siervo fiel. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué dice el verso 23, hermanos? Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos talentos le dieron? 2. ¿Cuántos ganó? 2. ¿Cuántos trajo? ¿Quién trajo más, el anterior o este? Igual, trajeron el 100%. Igual, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que el Señor alabó de estos hombres? Su fidelidad. No le dijo: bueno, tú nomás ganaste 2, aquel ganó 5. No, Dios no es injusto. Dios no es injusto, hermanos. Pero Dios ve la fidelidad. Amén. Verso 24, tristemente. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30, lea conmigo y dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amados, Dios nos ha dado en primer lugar el Evangelio, nuestra salvación. Aparte de eso, hermanos, junto con eso nos dio dones, talentos, capacidades para ser fieles al Señor. Lo primero que espera el Señor de nosotros es fidelidad a eso que hemos dicho que creemos. Esa fidelidad, hermanos, ese creer en el Señor y esa fidelidad nos salva del infierno. Pero también nos dio la capacidad de hacer algo para su obra, algo para su honra, algo para su gloria. Nos dio talentos, hermanos, nos dio habilidades, nos dio dones. Y va a llegar el día, hermanos, cuando venga nuestro Señor y nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Varones, escúchenme, señores, machines, ustedes que son machines, el Señor les soltó, nos soltó a una de sus hijas. Bueno, si nos casamos con una judía y no con una filistea. Pero ya estando en el camino de Dios, nos tuvo confianza y dijo: Miguel, te voy a dar te tengo confianza. Así dijo Dios, Miguel, fíjate, no lo escuché, pero así es lo que interpretamos de su palabra. Te doy la confianza y te voy a poner en tus manos a Aide. A mí me dijo: te voy a poner a Tere. Qué bueno que no me puso una así chiquitita. A Beto le dijo: mira, pongo en tus manos a Carmen. Y ya el hermano pues le decía: te pongo en tus manos a Y luego a los dos les dice: les tengo confianza. Y a mí me confió 3. Te pongo en tus manos a Caleb, a Moisés y a Melissa. Y a Beto le dijo: te pongo en tus manos a 2. Ahí te va el Sammy y Betsy.
Y a Aide y a Miguel, y pongo en tus manos hasta ahorita a 2. Hasta ahorita. Si Dios tiene confianza y dice, ahí les va otra. Lo que sea su voluntad. Unos cuates. Bueno, esa es la confianza de Dios, hermanos. Pero va a llegar el día en que nos va a decir, a ver qué hiciste con eso que puse en tus manos. Y ahí se demanda fidelidad, hermanos. Dios pone una familia en nuestras manos para que la administremos con fidelidad. Seamos fieles al Señor.